El sol de Texas caía implacable sobre el polvoriento camino que se alejaba de Rat Valley, tiñendo todo con tonos de oro y desesperación. Era 1873, y la frontera aún era lo bastante salvaje como para engullir familias enteras sin dejar siquiera una lápida que marcara su paso. Aquella mañana en particular, mientras el calor ascendía en olas temblorosas desde la tierra agrietada, una carreta desvencijada avanzaba con dificultad por ese camino, cargada no con esperanzas o enseres domésticos, sino con el amargo peso del abandono. Dentro de la carreta iban dos figuras que hacía tiempo habían cambiado su humanidad por el fondo de una botella de whisky. Frank y Margaret Cole alguna vez fueron personas respetables, o eso sugería el desgastado daguerrotipo en el bolsillo de Margaret. Pero años de cosechas fallidas, deudas de juego y la carga abrumadora de alimentar 7 bocas los habían transformado en algo más duro, más frío, algo capaz de mirar a sus propios hijos y ver solo cargas que debían desechar. Detrás, tambaleándose en el polvo levantado por las ruedas de la carreta, 7 niños seguían como en un cortejo fúnebre. La mayor, Elisa, apenas de 19 años, pero ya cargando el peso de la maternidad en sus delgados hombros, mantenía sus brazos protectores alrededor de los más pequeños. Su cabello oscuro colgaba en mechones desordenados alrededor de un rostro que había aprendido demasiado pronto que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Tommy, de 15 años, esforzándose por ser el hombre que su padre nunca fue, caminaba con los puños apretados y la mandíbula tensa contra el dolor de comprender exactamente lo que estaba sucediendo. Mary, de 13 años, sostenía la mano del pequeño Danny, mientras Beth y Lucy se apretaban al lado de Elisa, sus ojos abiertos reflejando una confusión que pronto se tornaría en una claridad devastadora. Y luego estaba la bebé Rose, de solo 3 años, en la cadera de Elisa, sus deditos enredados en el chal gastado de su hermana, ajena por completo a que ese polvoriento camino llevaba al fin de todo lo que había conocido. La carreta se detuvo con un crujido junto a un poste de cerca desgastado que marcaba el borde de la nada. Frank bajó primero, sus botas golpeando la tierra con la contundencia de una tapa de ataúd al cerrarse. Margaret lo siguió, sus movimientos bruscos y quebradizos, como una mujer de cristal que se había roto demasiadas veces para volver a estar entera. Esto es suficiente, anunció Frank, su voz cargada con la autoridad hueca de un hombre que se había convencido de que la crueldad era solo otra forma de practicidad. Ustedes, pequeños, pueden arreglárselas solos desde aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el viento pareció contener el aliento, esperando a ver cómo podían existir tales palabras en un mundo que aún fingía creer en el amor. Elisa dio un paso adelante, con Rose aún aferrada a su cadera, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Pa, no puedes estar hablando en serio. No nos hagas esto. Frank gruñó, su rostro torciéndose con algo que podría haber sido culpa si aún tuviera suficiente alma para sentirla. Eres lo bastante grande para trabajar, para cuidar a los pequeños. Les dimos la vida, y eso es más de lo que les debíamos. Margaret permanecía junto a la carreta, sus ojos fijos en un punto lejano en el horizonte, como si al no mirar a sus hijos pudiera fingir que nunca existieron. Debería haber parado, murmuró, más para sí misma que para los demás. Debería haber sabido que no debía seguir trayendo bocas a un mundo que no quiere alimentarlas. La pequeña Lucy comenzó a llorar entonces, un sonido suave y roto que parecía desgarrar algo fundamental en la tela de la mañana. Danny se acercó más al lado de Mary, mientras Beth buscaba la mano libre de Elisa con dedos desesperados. La voz de Tommy se quebró al hablar, el niño dentro de él finalmente rompiendo la fachada del hombre que intentaba ser. Ma, por favor, trabajaremos más duro. No comeremos tanto. Lo prometemos. Las promesas no llenan estómagos ni pagan deudas, cortó Frank, ya volviéndose hacia la carreta. Son niños listos. Algo se les ocurrirá. Y con ese desdén casual hacia 7 vidas, Frank y Margaret Cole subieron a su carreta y se alejaron, dejando atrás solo polvo y los ecos de promesas hechas hace 19 años cuando sostuvieron a su primera hija y juraron amarla siempre. Los niños permanecieron en el camino mucho después de que la carreta desapareciera, mucho después de que el polvo se asentara, mucho después de que la esperanza debería haber muerto. Pero no murió.
No del todo. Porque a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo lo demás ha sido despojado, lo que queda no es desesperación. A veces, lo que queda es algo mucho más peligroso. A veces, lo que queda es determinación. Y Eliza Cole, parada en ese camino polvoriento con 6 pares de ojos mirándola en busca de salvación, sintió esa determinación asentarse en sus huesos como acero fundido. No sabía cómo los alimentaría, los protegería o los mantendría a salvo. Pero sabía una cosa con absoluta certeza, sobrevivirían a esto, todos ellos, juntos. El sol no se había movido más de un dedo en el cielo cuando la realidad de su situación comenzó a calar como veneno en una herida. La carreta se había ido. Sus padres se habían ido. Y 7 niños estaban solos en un camino que parecía extenderse hacia la eternidad en ambas direcciones. La bebé Rose había dejado de llorar y ahora descansaba su cabeza en el hombro de Eliza con el peso confiado de alguien que creía que su hermana mayor podía arreglarlo todo. Si tan solo supiera cuán desesperadamente Eliza deseaba que eso fuera cierto. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Mary, su voz apenas audible sobre el susurro del viento a través de la hierba seca. Eliza miró el camino por el que habían venido, luego hacia Rat Valley, calculando distancias y posibilidades con la sombría eficiencia de alguien que había aprendido hace tiempo que la supervivencia requería planificación, no deseos. Volvemos, dijo finalmente, cambiando a Rose a su otra cadera. No hay nada para nosotros aquí, pero en el pueblo podría haber trabajo. Gente que pague un centavo por tareas. Pero la casa, comenzó Beth. Fue vendida, terminó Tommy con amargura. Pa se aseguró de eso antes de irse. Probablemente esté bebiendo el dinero ahora mismo. La casa había sido su refugio, su santuario, lo único constante en una infancia marcada por los fracasos de su padre y la creciente amargura de su madre. Era una estructura pequeña y desgastada que había visto mejores días, pero había sido suya. La cocina donde Eliza aprendió a estirar un puñado de frijoles para hacer sopa para 7. El dormitorio donde cantaban nanas a bebés que lloraban de hambre. El porche donde se sentaba en innumerables atardeceres, mirando el camino y esperando que el mañana trajera algo mejor que el hoy. Ahora pertenecía a alguien más, y ellos no pertenecían a nadie. El regreso a Rat Valley tomó 3 horas. 3 horas de polvo y calor, y el terrible peso de Rose haciéndose más pesado con cada paso. 3 horas viendo las caras de los niños más pequeños palidecer, sus pasos volverse más inciertos. 3 horas con Tommy caminando a su lado, su joven rostro marcado por líneas demasiado duras para su edad, como si intentara absorber parte de la carga por pura voluntad. Llegaron a las afueras del pueblo cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de ámbar y rosa que habrían sido hermosos si alguno tuviera el lujo de notar la belleza. Rat Valley no era gran cosa, solo una colección de edificios de madera agrupados alrededor de una calle principal como colonos alrededor de una fogata buscando protección contra la oscuridad. Pero era civilización, y la civilización significaba posibilidad. La primera parada fue la tienda general, con sus ventanas polvorientas y llenas de moscas, mostrando productos que bien podrían haber sido tesoros de un cuento de hadas, pues los niños no tenían forma de pagarlos. El señor Patterson, el dueño, levantó la vista de su libro de cuentas cuando la campana sobre la puerta anunció su llegada. Sus ojos recorrieron a los 7 niños, manchados de viaje, agotados, claramente solos, y su expresión pasó de una leve curiosidad a un incómodo reconocimiento. Eliza Cole, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Escuché que tus padres se fueron esta mañana. Pensé que ustedes también. Se fueron, respondió Eliza, con la barbilla levantada con un orgullo que se negaba a admitir vergüenza. Nosotros nos quedamos. Los ojos de Patterson se entrecerraron ligeramente. Era un hombre de negocios, no un tonto, y las implicaciones de 7 niños quedándose mientras sus padres partían eran claras. Entiendo, dijo lentamente. ¿Y qué los trae a mi tienda? Trabajo, dijo Eliza simplemente. Puedo barrer pisos, organizar mercancía, llevar cuentas si lo necesita. Los mayores pueden cargar cosas. No pedimos caridad, señor Patterson. Solo una oportunidad para ganarnos el sustento.
Por un momento, algo parecido a la simpatía cruzó el rostro del dueño de la tienda. Pero la simpatía no pagaba alquiler ni llenaba estantes, y Patterson tenía su propia familia en la que pensar. Lo siento, Elisa, dijo, y sonaba genuinamente apenado. Pero apenas gano lo suficiente para mantener este lugar funcionando. No puedo permitirme contratar ayuda. Especialmente no, hizo un gesto vago hacia la multitud de niños llenando su pequeña tienda. Especialmente no a 7 de nosotros, terminó Elisa por él, su voz firme a pesar de la decepción que se asentó como una piedra en su pecho.